Bendiciones, hermanos, le damos las gracias al Señor y en esta ocasión estaremos hablando de el Espíritu Santo nos convence de nuestros errores y estaremos utilizando como documentos bases el libro de Samuel, el capítulo 15, versículos 20 y 26, como también Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 8 y también Hechos 26, versículos 9 al 16. Y el pensamiento central en cuanto a este análisis es que tenemos que ver lo siguiente: el que trata de justificar sus errores jamás se ha de librar de ellos, pero cuando acude al Señor podemos ver que Él los justifica. Por eso que podemos encontrar en el Evangelio de Juan, el capítulo 16, versículo 8, lo siguiente, cuando dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. A través del análisis queremos presentar una serie de objetivos importantes. Vamos a analizar cómo Satanás endurece el corazón del pecador. Vamos a aprender a tratar con los que se autojustifican y vamos a permitir a la persona del Espíritu Santo que nos convenza y nos ayude. Vamos a utilizar para hacer lectura el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 20 hasta el versículos 24, y en esta ocasión estaremos mencionando versículos 21 y 24. Luego pasamos a Proverbios, capítulo 3, versículos 5, 6, 7, 8, y luego Hechos, capítulo 26, versículos 12, 13 y 14. Luego de ahí vamos a entrar al análisis inductivo al tema en cual vamos a estar entonces hablando, y esperamos que el mismo pueda ser de edificación. Iniciamos la lectura de la siguiente manera en el primer libro de Samuel, capítulo 15 y versículos 20 ya mencionados en adelante. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. El versículo 21 señala: mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gigal. El versículo 24 dice: entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. En Proverbios capítulo 3 versículo 5 inicia diciendo: fíate de Jehová todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tu alma. El versículo 8 dice: porque será, vuelvo y repito, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio, mejor dicho, para tus huesos. El libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 12 dice: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosas es dar coces contra el aguijón. Debemos tener claro que el Espíritu de Dios
ha venido a convencernos de nuestras faltas, errores y pecados. Y sobre todo guiarnos al arrepentimiento y a la restauración. Es por eso que mediante la lectura tenemos que entender que vamos a ver, sobre todo en el libro de Samuel, cómo autojustificarse no es la solución sobre las situaciones que nos ocurren. Como también vamos a estar viendo que no basta la sinceridad cuando se vive de manera equivocada. También vamos a estar observando la autosuficiencia egoísta, que es la que conduce al fracaso. Y eso lo estaremos viendo a través del libro de los Proverbios. Y es interesante porque los casos como de Saúl, que es el primer rey de Israel, y Saulo de Tarso cuando perseguía a los cristianos, demuestran que muchos creen estar haciendo lo que es correcto cuando en realidad están obedeciendo a Dios. Y en su ignorancia o necedad tratan de justificar sus errores en lugar de buscar la solución. La autojustificación, escuche bien, o la racionalización de actos incorrectos es lo que se conoce más bien como un mecanismo, el cual ocurre o se recurre en muchas de las personas, y creo que muchos de nosotros en algún momento lo hemos hecho, como una especie de mecanismo en la cual se ha convertido en una forma para poder no asumir responsabilidad y en cual ha tenido un verdadero resultado que aparenta ser el que ha resuelto el problema, pero en realidad eso es una demostración de que no hemos tenido un encuentro con Dios y con su palabra. Bien tenemos que entender que cuando tenemos un encuentro con Dios, entramos a un desafío con la verdad. Y tenemos que entonces echar a un lado la autojustificación. Y tenemos que entonces decir las cosas como son, porque Dios nos llama a través de la persona del Espíritu Santo a que seamos íntegros. Es por eso que es necesario dar lugar a nuestra vida, a la persona del Espíritu Santo, que es el único que puede convencernos de nuestros errores. El Espíritu Santo no solo convence al ser humano de sus faltas, también los guía al arrepentimiento y a la restauración. Es por eso que los ejemplos que hemos de usar es uno que nos ayuda a nosotros a librarnos de autojustificarnos y autorrelacionarnos de los errores que cometemos. Por eso es que el caso de Saúl, cuando fue confrontado por el profeta Samuel, en lugar de arrepentirse de forma honesta, podemos ver que comenzó a justificarse y a culpar a otros de lo que había hecho. Por eso no halló lo que se llama el perdón y la misericordia de Dios. En el caso del apóstol Pablo, en este caso al inicio, Saulo de Tarso, cuando Jesús se le aparece en el camino de Damasco, no fue rebelde a la visión celestial, sino que reconoció su equivocación, obedeció a Jesús y fue salvo. Ahora, tenemos que ver lo siguiente. Hay reacciones distintas ante situaciones en la cual debemos responder de la manera que Dios demanda. Es por eso que le pedimos a Dios que nos ayude a que podamos responder de la manera adecuada para que su gloria se manifieste, su perdón y su justificación para nosotros ser agradable para su gloria. Es por eso que cuando analizamos aquí a través de las Escrituras, podemos ver entonces en el documento del libro de primero de Samuel, porque es un libro, no es una carta, que no sirve de nada racionalizar un error. Es por eso que los psicólogos dicen que la racionalización constituye ser lo que se llama una especie de mecanismo de defensa, el cual recurre toda persona que no quiere enfrentar la responsabilidad que pesa sobre ella por sus errores.
La racionalización también permite al individuo explicar o explicarse a sí mismo problemas y dificultades que no puede resolver. El ejemplo favorito es la fábula de la zorra y las uvas. Como éstas estaban muy altas y no las podía alcanzar, la zorra racionalizó el problema para no frustrarse diciendo no importa que no las alcance, esas uvas están verdes, y para los efectos del tema de este análisis, la racionalización es una autojustificación, lo que se llama así, una autojustificación de errores tanto para otros como para el mismo que los comete. Es por eso que Saulo había sido enviado, escuche bien, a exterminar todo lo que había en Amalek: gente, animales, edificios, cosas materiales y al mismo rey. Él fue a la misión, pero solo obedeció de manera parcial la orden divina. Dejó con vida al rey y trajo muchos animales, confrontando por el profeta Samuel, que llegó el momento de haber cumplido con su tarea. Todo lo hizo, pero no lo hizo completamente, y entonces fue justificarse. Por eso es que podemos ver que el pueblo tomó el botín. Dijo que todo eso lo había traído como primicia. Quiso asegurarle al profeta Samuel que nada de eso era para él, sino para ofrecer sacrificio a Jehová en Gilgal. Culpar a otros o buscar el lado bueno de una falta es una mística, escuche bien, de los que no quieren someterse a la voluntad de Dios. La verdad es que no se le puede hallar el lado bueno a una cosa mala. Por más que disfracemos el error, siempre será negativo a los ojos de Dios, quien conoce el fin desde antes del principio. Es por eso que en los versículos 22 y 24 de este capítulo 15 podemos ver las declaraciones de Samuel contra el pecado de desobediencia y rebelión, que son un mensaje claro y firme acerca de lo inútil que es tratar de agradar a Dios con las cosas que le damos si no estamos dispuestos a someternos totalmente a su voluntad. Y ante tales reprensiones, el rey Saúl reconoció que había ofendido a Dios con su actitud insolente. Sin embargo, a pesar de su dolor superficial y la angustia ante la pérdida de su trono, no hubo en él una demostración de un verdadero arrepentimiento. Aún en el versículo 24, donde manifiesta estar consciente de haber pecado al desobedecer a Dios y al profeta, Saúl trata de evadir la responsabilidad culpando a otros, cuando utiliza la frase temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Proyectar la culpa a otros es una muestra de falta de convicción personal. Esto es contrario a lo que la Biblia enseña. El apóstol Pablo declara de una manera enfática e inalterable que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. Y es cierto que ya Dios había determinado quitar el reino de Israel de manos de Saúl, pero aún así este pudo haber demostrado lo que llamaríamos una actitud de humillación y alcanzar perdón para ver de su propia alma. Pero la historia prueba que su corazón estaba lleno de una amargura diabólica, con la cual pasó de esta vida a la eternidad. La enseñanza práctica para nosotros en este caso es que no podremos evadir la justicia divina. Es mejor que reconozcamos nuestros errores y vengamos humillados y llenos de fe ante el altar de la misericordia divina. Y tenemos como ejemplo a David con sus confesiones registradas, como lo hace en el Salmo 51. Porque de esa manera podemos ver que cuando somos honestos ante Dios
y nos desnudamos ante su presencia con un corazón contrito y humillado, Dios no lo rechaza. Y es por eso que cuando vemos de esta forma la actitud de un corazón que no se humilla, Dios no ha de manifestar su perdón. En el libro de los Hechos, capítulo 26, versículos 9 al 16, podemos entonces ver lo siguiente, que no basta la sinceridad cuando se vive equivocadamente. Y es por eso que no son pocos los que hacen alarde de su sinceridad en cuanto a las cosas de Dios. Por ejemplo, en los países latinoamericanos es común ver a la verdad gente con una dedicación total a servir a los ídolos con todo lo que tienen. Durante lo que llaman la Semana Santa, podemos ver a las personas cargando pesadas, lo que se llaman eh, leros, en las cuales conducen a las imágenes en procesiones sacrificiales para honrarlas. Lugares en que los peregrinos caminan kilómetros sobre sus rodillas con grandes piedras encima de sus hombros para mostrar a un ídolo cuánto lo aman, para hacerle una petición especial. Y lo que es peor, algunas veces las cosas suceden porque tienen que suceder. Entonces Satanás les hace creer que es el ídolo el que les ha contestado su petición. Esto los ciega más y se hacen más idólatras. El apóstol Pablo era un religioso, empedernido y fanático, más que cualquier otro fariseo de su tiempo. Y tenemos que ver que él era un religioso y él era un nacionalista. Y también cuando analizamos el trasfondo de la vida de Saulo de Tarso, en su trayectoria cuando perseguía la iglesia, que iba a la sinagoga de los libertos, era un hombre que él pensaba que tenía licencia para matar, porque una persona que mezcla la religiosidad con el nacionalismo llega a pensar que tiene licencia para matar. Y es por eso que podemos entonces llegar a la conclusión que era un religioso empedernido y fanático, más que cualquier otro fariseo de su tiempo, en la cual se dedicó a perseguir a los creyentes en Jesús, como él mismo lo confesó. Cuando dice, yo encerré en cárceles a muchos de los santos y cuando los que mataron, yo di mi voto. Él lo dice en el versículo 10 del capítulo 26. Y esto ilustra con el caso de la muerte de Esteban, en el capítulo 7, versículo 58. Lo que no hallamos en las páginas del Nuevo Testamento son los casos que describe en el versículo 11, en la cual indica que muchas veces castigándolo en todas las sinagogas, cuando dice los forcé a blasfemar, lo que sí se hace constar es la experiencia a la que se hace alusión en nuestro pasaje, su conversión camino a Damasco. Según él, le hacía un servicio a Dios. Y es interesante porque vemos aquí que siguiendo y maltratando a los que creían en el Evangelio de Jesucristo, él estaba haciendo lo que era correcto. Así hay muchos en nuestros tiempos, haciendo todo lo posible por defender sus creencias, sus opiniones y las tradiciones con que fueron criados. He aquí la importancia de llevarles el mensaje de salvación para que puedan entender que existe un camino señalado divinamente para que puedan buscar al Señor. Y surge una pregunta. ¿Ha escuchado usted la declaración irresponsable de muchos que dicen todas las religiones son buenas si se practican como debe ser? Muy parecido es lo que se oye aún en labios de muchos creyentes. Todas las iglesias son iguales. Y esto demuestra cuán poco leen las escrituras. Y es necesario un encuentro transformador con Cristo. En ese estado de engaño y equivocación viven muchas personas hoy.
Es por eso que cuando analizamos los versículos 12 y 16, tenemos que ver lo siguiente. Tenemos que ver, como mencionamos hace unos segundos, es necesario un encuentro transformador con Cristo. Tenemos que entonces dejarle saber a través de la palabra de proclamación la importancia que es la confesión de pecados. ¿Por qué? Porque vivir en ese estado de engaño y equivocación no es parte del plan divino. Tenemos que ver que aunque sean sinceros lo que están haciendo, pero no saben lo que practican, están haciendo falsedad y mentira. La sinceridad no salva a ninguna persona si está esta persona aferrada a doctrinas equivocadas o enseñanzas contrarias a la palabra. Algunos mueren aferrados a esa sinceridad y van a dar directamente al camino de la perdición eterna, entiéndase el infierno. Un gran pensador dijo que el infierno está empedrado con buenas intenciones. Los que están aferrados a sus ideas no aceptarán lo que se les diga, a menos que el Señor realice un cambio en sus vidas. El cambio tiene que ser hecho en lo interior. No tendrá ningún valor para ellos. Es casi seguro que Saulo tuvo que, entiéndase, Saulo de Tarso, tuvo la oportunidad de oír el testimonio de muchos cristianos acerca del Evangelio y quizá vio grandes milagros. Sin embargo, su corazón estaba endurecido. Pero llegó el momento en donde Dios tuvo que intervenir directamente. Jesús salió al encuentro en las cercanías de Damasco. Y en la ruta el Señor sabía qué clase de persona era Saulo de Tarso. Por eso se enfrentó a él en una forma espectacular y lo hizo reconocer cuán equivocado estaba. Para su propio bien, Saulo no fue rebelde a la visión celestial, sino que se sometió a la dirección del Espíritu Santo y se convirtió en uno de los más grandes proclamadores del Evangelio. Y esto nos debe alentar a hacer al menos dos cosas. Orar por esas personas que, aunque son sinceras, no están haciendo nada bueno porque están aferradas a su error. Y es necesario orar, rogar, para que el Espíritu Santo rompa cadenas en las cuales ellos están atados y puedan venir al camino de la verdad. Y también nos sentimos impulsados a ir con la palabra de Dios a los que aún no se han encontrado con Cristo. La palabra no volverá atrás vacía. Cuando usted escuche a alguien justificando sus errores y tratando de cubrir sus culpas con excusas, argumentos y reproches, recuerde que lo hace porque no se han encontrado cara a cara con la verdad de Dios. Por eso que es inútil depender de la prudencia y la opinión de los hombres. Es por eso que la autosuficiencia egoísta conduce al fracaso. Y eso lo decía el proverbista en el capítulo 3, versículo 5. La prudencia en sí es una de las más grandes virtudes que todo ser humano debe cultivar. El problema que señala el proverbio bíblico no es ser prudente, sino el creer serlo. O más bien pretender que se es tan prudente como para no necesitar de la enseñanza y la orientación de la palabra de Dios. El apoyarse en su propia prudencia para determinar cosas que están fuera del alcance humano constituye ser un error. Se nota un espíritu de egoísmo, de autosuficiencia y hasta de arrogancia en la persona que no está dispuesta a recibir luz de arriba para el manejo de su vida. El apoyarse en algo es cosa común y necesaria en toda persona, pero todo ser humano no debería preguntarse ¿en qué me estoy apoyando? ¿De dónde estoy sacando el suministro mental y las ideas básicas de mi vida?
Estoy leyendo e investigando las verdades eternas reveladas en el santo libro de Dios, entiéndase la escritura, o soy yo mismo propio y único maestro, o lo que es peor, estoy nutriéndome mental y emocionalmente de las falsedades que circulan a mi alrededor. La pregunta de David quizás no nos despierte a esta realidad. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, decía en el Salmo 19, versículo 12. Las sabias exhortaciones de Proverbios 3, versículos 5 y 7 tienen el propósito de evitar que caigamos en la red del engaño de los hombres. Fiarnos de Jehová es lo más indicado porque Él es siempre fiel y verdadero. Si reconocemos a Dios en todos nuestros caminos, la palabra enseña que Él enderezará nuestras veredas. Es decir, si seguimos las enseñanzas de su palabra en nuestra vida diaria, tanto en lo secular como en lo espiritual. Él enderezará las pequeñas torceduras o desvíos que puedan aparecer en nuestro paso. No nos creamos sabios en nuestra propia opinión, porque tarde o temprano nos daremos cuenta de que estamos equivocados por muy prudente que seamos. Dejemos que sea la persona del Espíritu Santo que corrija nuestros errores. Tenemos que ver también que el triunfo es para los que temen a Dios y se apartan del mal, como lo dice el proverbista en los versículos 7 y 8. Como lo hicimos ver en nuestro análisis principal, el Espíritu Santo convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Los que hemos tenido la dicha de ser salvos, no debemos contar tal bendición como un resultado de nuestro esfuerzo o producto de nuestra inteligencia. Nosotros fuimos salvos por gracia, la cual se manifestó cuando el Espíritu Santo nos hizo reconocer nuestros errores y nos ayudó a humillarnos delante de Dios. La exhortación del proverbista es importante. Teme a Jehová, apártate del mal. No significa que por nuestra propia habilidad hagamos cambiar el rumbo de nuestra vida. Fue Él quien nos encontró, entiéndase Dios, en el camino. De la misma manera que encontró a Saulo en Damasco dando hoces contra el aguijón. Pero un día nos sacó del error y nos quitó la venda de los ojos, como lo hizo también con Saulo. Si alguien aún está engreído en su propia prudencia y se cree sabio en su propia opinión, la orden es la siguiente: teme a Jehová y apártate del mal. Los resultados no quedarán solo a nivel de lo espiritual. Aún en el aspecto físico será restaurado. Será medicina al cuerpo y refrigerio para los huesos. Y surge la pregunta: ¿se ha dado cuenta usted que una persona egoísta y autosuficiente que no se deja iluminar por la luz del sol de la gracia de Dios ni de la comunión de los demás cristianos es físicamente enfermiza? La amargura y el aislamiento emocional se reflejan en una salud quebrantada y débil. Solo el Espíritu Santo puede convencer al individuo errado y sacar a un alma de un estado de testarudez. David preguntó quién podría entender sus propios errores. Nosotros nos preguntamos quién es el único que puede convencernos de nuestros errores. Jesús responde diciendo: cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Lo habíamos señalado al principio, como lo dice el evangelista Juan en palabras de Jesús en el capítulo 16, versículo 8. Y esto se ha demostrado a través de las generaciones. Un hombre podrá cambiar exteriormente su manera de ser,
pero a menos de que su alma, escuche bien, no esté dispuesta a querer escuchar la voz de Dios y esté convencido en lo profundo de su alma de que dicho cambio es necesario en su vida, no ha de cambiar total y permanentemente. Saúl pecó contra Jehová y contra Samuel. Y cuando fue confrontado por el profeta, admitió que había fallado, pero no hubo en él arrepentimiento genuino. ¿Y cuál fue el resultado? Fracaso en todos los aspectos. En cambio, Saulo de Tarso, conocido como el apóstol Pablo, estaba haciendo cosas horrendas en contra de la iglesia. Pero cuando Jesús se enfrentó a él, el perseguidor se convirtió en el mayor expositor de la fe en Cristo. Si usted conoce a alguien que está aferrado a sus errores, su propia prudencia y sus propias opiniones, no trate de hacerlo cambiar a base de su compromiso ni arreglos humanos. Ore al Señor para que el Espíritu Santo trate con él y lo transforme de adentro hacia afuera, porque ese es el trabajo que le corresponde al Espíritu Santo. Bendiciones.